Vamos a compartir la pantalla en sí. Bien. Muy bien. Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. El que les saluda pues es el ingeniero William, especialista en lo que es en el área de topografía y con CIP 316528, perteneciente al Colegio de Ingenieros del Perú. En esta oportunidad pues vamos a tratar unos temas muy importantes en la cual la topografía es esencial, o es una especialidad esencial justamente para todos los proyectos de ingeniería en sí. Sin la topografía, pues no se pueden hacer diversos tipos de proyectos que sean viables, ya para la utilización, en este caso de las personas, según la necesidad que tenemos, pues nosotros las personas, ¿no? Ejemplos, edificaciones, pistas y veredas, lo que es carreteras, de repente puentes, y también pues se utiliza bastante lo que es en la topografía subterránea, en el sector minería, por la cual esta rama de la topografía va a abarcar todas ellas, sin ningún problema, utilizando los diferentes tipos de equipos topográficos que nosotros en realidad llegamos a conocer. En la parte de pistas y veredas, cuando nosotros realizamos, pues esto es un proyecto, desde que te entregan pues un terreno, tú quieres hacer un proyecto, de repente una urbanización, se tiene que hacer un levantamiento topográfico así de toda la zona, todos los detalles, para que pueda llegar pues justamente los servicios básicos que necesitamos, como son pues el alumbrado público, el consumo humano, o también pues lo que es alcantarillado, agua y lo que es pistas y veredas, justamente, pues, ¿no? En la parte de edificación es esencial. Un topógrafo pues va a hacer un levantamiento topográfico para tomar todos los detalles en sí de la zona, perfiles del terreno, movimiento de tierras, para que se haga viable la construcción de una edificación, ya sea puestos de salud, ya sea colegios, instituciones o las propias casas o viviendas unifamiliares o multifamiliares que nosotros conocemos. Igualmente, en la parte de carreteras, nosotros hacemos levantamientos topográficos ¿para qué? Para determinar pues la orografía del terreno, pues, ¿no? Si es un terreno plano, si es un terreno ondulado, si es un terreno accidentado o si es un terreno escarpado. A través de ello y el estudio de transitividad vehicular, podemos nosotros determinar cuánto va a ser la calzada en sí de esa carretera, pues, ¿no? Tomando en cuenta las calzadas, ya sea los anchos mínimos, las bermas, ya también sus canales y sus talud de corte y relleno, según la naturaleza o el tipo de roca. Para ello se tiene que hacer todo un control de topografía por la parte topográfica para que pues la parte obrera pueda realizar sin ningún problema los trabajos en campo. Y en la parte pues de minería subterránea, ¿ya? ¿Por qué hablo de minería subterránea? Ya que la parte superficial en sí es, vendría a ser casi lo mismo que diseñar pues una carretera, que diseñar rampas, que diseñar canales. Y todo es un control meticuloso, puede ser de alta precisión, para el control de los niveles, para el control de sus pendientes o gradientes en sí, en la misma obra. En topografía subterránea, prácticamente como son túneles en el interior, eh, se puede decir de los cerros, de las montañas, donde está la mineralización, pues dentro de ello se tiene que hacer un levantamiento topográfico para saber todo el cálculo de volumen o el material que se está retirando dentro de eso. Todo con el fin de que los metrados nos salgan de manera precisa. Asimismo, pues se hacen mapeos geológicos dentro de la minería subterránea para determinar cuánto es el rumbo promedio, en este caso de las vetas que están o que se persiguen para el extracción de los minerales. O también pues en la parte de ferroviarias, ¿no? Se utiliza bastante la parte de nivelación, la parte del control de pendientes, para poner pues los rieles, ¿ya? O también en las presas para hacer un control estricto de todo lo que se está levantando mediante nivel a nivel,
de la presa en sí para la canalización posterior del agua. Y todos los proyectos de ingeniería, como los puentes que son mucho más delicados en sí, se tiene que hacer un control muy estricto, milimétrico, por la cual nosotros los topógrafos, o los que son especialistas en topografía, debemos hacer pues ese control milimétrico con los equipos que conocemos. Desde en sí podemos utilizar winchas, podemos utilizar, para el caso de minería subterránea se utiliza bastante la brújula, se utiliza lo que es la estación total para todos los proyectos, ya para nivelación directamente lo que son el nivel automático o nivel de ingeniero que se conoce, o también los equipos que se están de repente dejando a un lado, como son los teodoritos electrónicos. Y pues actualmente que tenemos equipos para hacer levantamientos topográficos mucho más rápidos, como los drones, para que te determine bien un cálculo de volumen de movimiento de tierra en la zona, o lo que es el GPS diferencial para hacer levantamientos de alta precisión, georreferenciados según pues la geodesia a nivel mundial. Nosotros vamos a empezar un poquito hablando con el tema un poco de edificaciones, ¿no? Para ir conociendo la parte topográfica, pero les voy mostrando un poco de algunos términos de topografía. Ya nosotros sabemos que pues que la topografía maneja lo que son las coordenadas geográficas y también las coordenadas rectangulares y maneja mediante las tres dimensiones lo que son las abscisas, lo que son las coordenadas este o lo que están justamente en el vector X, o las ordenadas, que estarían pues en el vector Y, ¿no es cierto? O en el norte, y también la elevación. A través de esas tres coordenadas nosotros podemos determinar en campo justamente un levantamiento topográfico para en nuestro modelamiento o en gabinete realizar justamente el diseño del relieve del terreno y los perfiles longitudinales y los perfiles transversales que nos salgan. Pues un levantamiento topográfico, pues saben que es un conjunto de operaciones para determinar la posición de los puntos en el espacio y su representación en el plano, por la cual nosotros antes de ir pues a campo, nosotros debemos elegir bien el equipo que se va a utilizar, identificar y ubicar los posibles vértices de apoyo, ya que en un levantamiento topográfico tú visas lo que son unos puntos en la cual son conocidos con sus coordenadas norte, este y elevación, conocidos como los PM o también puntos geodésicos, que lo vamos a ver más adelante, y justamente vamos a realizar con ellas las mediciones de todo el terreno, ya sea el relieve del terreno o en sí la poligonal de cualquier tipo de terreno para determinar área, son áreas muy precisas, y recomendable que cuando se hace un levantamiento pues de un terreno pues tener hitos de control pues, ¿no? Para que la poligonal pues sea exacta. Y justamente los cálculos y procedimiento de datos lo hacemos en gabinete con la elaboración de los planos. Una vez diseñada, después de un levantamiento topográfico, que es muy importante pues, ¿no? Cuando tú normalmente te piden los proyectistas, ya sea los gobiernos locales, los gobiernos regionales, de cuando van a realizar pues un proyecto en sí, a partir del levantamiento topográfico hacen todos sus diseños, los planos arquitectónicos. A partir de los planos arquitectónicos van a hacer sus planos estructurales, pues, ¿no? Sus planos sanitarios o planos eléctricos, así conocidos. Una vez diseñado, o ya aprobado ese expediente, en sí nosotros tenemos que ir al campo a hacer el trazo y replanteo. Pues una vez realizado el levantamiento y teniendo como resultado un plano topográfico, los ingenieros o planificadores realizan proyectos sobre ellos que hay que materializar en el terreno. Por lo tanto, la operación de replanteo consiste en volver al terreno y ubicar cada uno de los elementos geométricos previamente definidos en el proyecto. Esta operación contempla un replanteo en tres dimensiones, norte, este y cota. Vale decir que tú vas a ir nuevamente a ese terreno, ya vas a tener pues tu poligonal en sí ya diseñada, ¿no es cierto?, mediante los planos, y tú tienes que dibujar
todo lo que esté en plano, justamente ahí en ese terreno. Eso es trazo y replanteo, pues, ¿no? Dibujar todos los elementos y ver si se va a hacer posteriormente algún tipo de modificación, ya que cuando tú vas a campo como topógrafo, ese es tu primer trabajo. Cuando estás en campo, obviamente, ¿no? Cuando vas a hacer replanteo. Dibujar todo lo que está en el plano. Ya van a ver ya los demás, las personas encargadas, como los residentes, supervisores o proyectistas, ver si realmente el levantamiento topográfico que se ha hecho con el diseño puedan compatibilizarse de manera correcta. Si no se compatibiliza, pues hay que hacer un informe de compatibilización para ver qué detalles se han obviado o qué detalles no están entrando en ese propio diseño. Entonces hay muchos controles que nosotros podemos hacer cuya finalidad es constar o fiscalizar en el terreno la materialización de las obras de ingeniería. Normalmente, cuando se hace un levantamiento topográfico hoy en día, puedes solicitar ya lo que son los puntos geodésicos. Entonces, los puntos geodésicos o denominados vértices, materializados físicamente sobre el terreno entre los cuales se han realizado observaciones geodésicas, de lo que ha hecho la geodesia, pues es justamente hacer un levantamiento topográfico a nivel mundial y dividirla mediante zonas, y en coordenadas norte, en coordenadas este y elevaciones, y asimismo dividirlo mediante zonas. La geodesia ha hecho eso con todo el planeta Tierra, se puede decir en sí, ¿no? Entonces, justamente el Instituto Geológico, el Instituto Geográfico Nacional, el IGN lo que hace es monumentar o certificar algunos puntos geodésicos, ya sean de orden A, de orden B, de orden C o de orden cero. Justamente la única diferencia de ellas es la precisión en sí y las horas en las cuales se va a monumentar en campo las coordenadas norte, este y elevación. Justamente cuando se superpone en los diferentes software, como por ejemplo el Google Earth, se verifica el punto en campo de la misma manera en el Google Earth, ya que cuando hacemos un levantamiento topográfico, desde la utilización de GPS navegadores o GPS submétricos, siempre hay una pequeña variación en la orientación en nuestro levantamiento topográfico, sale un poco girado, unos cuantos grados. Pero cuando tú tienes puntos geodésicos, este, ya son puntos en realidad donde su dirección o su orientación es muy precisa y va a coincidir directamente con la superposición, en este caso de los software, ya sea Google Earth conocidos o el Google Maps. Entonces se debe contener un disco de bronce, en este caso de 70 milímetros de diámetro, según la norma técnica geodésica publicada en el Instituto Geográfico Nacional. Estos discos monumentados deben contener el código que previamente ha sido solicitado y posteriormente entregado al Departamento de Geodesia. La identificación de puntos geodésicos, que son discos de bronce, deben ser inscritas la siguiente información. Debe tener pues el nombre de la empresa, de la institución. La inscripción se debe prohibir destruir la propiedad privada o propiedad del Estado, según corresponda, el orden del punto geodésico, el triángulo equilátero de 7 milímetros con un punto marca en el centro de 1 milímetro y el código del punto geodésico solicitado o la IGN. Tres primeras letras del mes en la que se han sido posicionadas el punto geodésico y el año en la que fue posicionada el punto. Justamente lo que se muestra en la imagen, pues es las placas que se ponen cuando se solicitan puntos geodésicos en campo, pues, ¿no? Entonces, según pues si va a ser una carretera, una edificación, a veces te piden solamente de orden A, de orden B, de orden C incluso, en la cual el punto se va a ubicar y te dan un tiempo en la cual, en este caso el GPS eh, diferencial, va a promediar las coordenadas pues, de los satélites puestos a nivel mundial, para que salga muy preciso. Pues algunos puntos que nosotros necesitamos aprender muy bien es saber la distancia natural del terreno, la distancia geométrica o la distancia reducida. A través de ello podemos tener nosotros el control de nuestras pendientes
Y también debemos conocer algunos términos como el azimut y rumbo. La única diferencia entre el azimut y rumbo es que el rumbo se toma en sí con los cuatro cuadrantes, pero la medición es de norte a este, o de norte a oeste, o de sur a este, o de sur a oeste. Solamente en ese orden de 0 a 90 grados. Vale decir, en la imagen nos muestra, por ejemplo, en rumbos acá 30 grados. Su medición sería en rumbos norte 30 grados este, para este ejemplo. En este ejemplo sería pues norte 45 grados oeste. Y de igual forma sur 30 grados este o sur 60 grados oeste. En cambio, el azimut pues es una medición a partir del norte en sentido horario de 0 a 359 grados con 59 minutos con 59 segundos. De esa manera es la única diferencia y se trabajan de la misma forma. Pues justamente el sistema de coordenadas, en este caso el sistema que nosotros utilizamos ahora es la UTM, ¿ya? Y eso es, abarca pues justamente te divide las zonas a nivel mundial. Es la proyección UTM, es una proyección cilíndrica que tiene cualquier parte o cualquier zona del mundo. Y estas se pueden medir a través de un punto, ya a través de la línea ecuatorial y sus meridianos, que van pues de un punto directamente al norte. El norte que nosotros conocemos, pues el norte geográfico o norte verdadero, que justamente está en el punto centro del polo norte. Hay un norte magnético que nosotros conocemos, pues el norte magnético con respecto al norte geográfico sufre una declinación magnética que pues se puede detectar año tras año su movimiento o dependiendo cómo se comporta la Tierra o el magnetismo que muestra la Tierra. Pues toda brújula se va a ubicar justamente en el norte magnético. Nosotros también tenemos pues algunas referencias según las cartas nacionales del IGN. Podemos determinar dónde estamos haciendo el levantamiento topográfico y ubicar y saber pues a qué cuadrícula pertenece y pues a qué zona se pertenece en el lugar que estamos haciendo el levantamiento topográfico, justamente para la eh, determinación de su georreferencia eh, del levantamiento topográfico que hemos realizado. Vamos bajando con la guía. La parte de nivelación, nosotros conocemos tres tipos de nivelaciones, lo que es la nivelación trigonométrica, que utilizamos ángulos verticales para la determinación de distintos niveles, la nivelación taquimétrica, que se apoya en la medición óptica de distancias para la ubicación altimétrica de los puntos sobre la superficie terrestre, o la nivelación geométrica o nivelación diferencial, la cual es la que nosotros siempre utilizamos en campo, que es un procedimiento topográfico que nos permite determinar desniveles entre dos puntos mediante el uso del nivel óptico y la mira vertical. Pues nosotros, justamente para los proyectos, tenemos que tener en cuenta que una nivelación maneja las coordenadas netamente del terreno. Nosotros nos ubicamos en un punto con nuestro equipo topográfico y cuando damos una lectura atrás con la mira pues es una regla, normalmente esas reglas pues pueden medir hasta 5 metros y te miden la distancia vertical que tiene con respecto al piso, se puede decir así, o la topografía netamente del terreno y esa elevación. Pues justamente cuando nosotros tenemos un punto ya conocido, con coordenadas y elevación conocida, esa elevación con mi regla solamente la sumo y ya podría obtener la cota donde está puesta mi equipo topográfico. Y dando una lectura hacia adelante a otra regla, yo podría restar la altura que me está dando la nueva posición y encontrar la nueva cota del punto B. Y hacer un control así necesariamente de todo un terreno con una nivelación compuesta. Es simple esa nivelación compuesta. Y los puntos también, pues, si se está realizando día a día, es mejor dejar puntos de control con elevaciones conocidas para que nosotros, si trabajamos, por ejemplo, en carretera, ir nivelando poco a poco nuestro trayecto, nuestro recorrido. Por ejemplo, acá tenemos algunas tolerancias, ya en la cual, pues, según los equipos, tenemos un error tolerable de más o menos 0,04 más la sumatoria, en este caso, o el factor K,
que nos va a dar según el equipo que estemos utilizando y la zona en la cual estemos trabajando. Las poligonales abiertas en sí son levantamientos topográficos de puntos de control, utilizables mucho más en carreteras o en nivelaciones a través de un perfil longitudinal y dejado estacas en campo, pero son cotas o puntos conocidos en campo para hacer nuestro control de nuestra nivelación sin ningún problema. También hay unas tolerancias, como por ejemplo cuánto es la presión del equipo, ya sea un nivel ingeniero, estación total o teodolito electrónico, cuántos son los números de vértices que tenemos, cuánto va a ser el cierre lineal tolerable que hemos medido en campo. Ahí, por lo cual nosotros debemos medir o corregir lo que son los azimut. Tenemos que hacer una compensación angular según pues los lados de los vértices que hemos determinado en campo y también las distancias por cada tramo. Ya hay unas fórmulas que se pueden hacer algunas correcciones y también pues según el cuadrante en el cual estemos ubicados podemos hacer correcciones de nuestros rumbos o de nuestros azimut. También nosotros manejamos bastante en el diseño geométrico de carreteras para hacer replanteos después de un levantamiento topográfico, después de un diseño, justamente la ubicación de nuestros PIs en campo y según pues la orografía del terreno, según la cantidad de vehículos que va a pasar por día, el vehículo más grande, etcétera, puedes ubicar las tangentes máximas o tangentes mínimas por tramos de PI a PI. Y a través de ellas, según pues las normas, la DG 2018, las normas del diseño geométrico de carreteras, puedes determinar cuánto va a ser el ancho mínimo de curva sobre anchos, peraltes, bermas, etcétera, que se muestren en campo. Así mismo encontrar los puntos justamente que atraviesan esa tangente para que hacer una nivelación correcta y encontrar sus hombros también de esa calzada. Hay unas fórmulas que nosotros podemos utilizar para poder calcular, pues normalmente también cuando hacemos el replanteo nosotros en campo, podemos tener pues lo que es un PI, el punto de curvatura y el punto de tangencia, y a través del amarre, ¿no es cierto?, de un punto donde inicia la curvatura, podemos hacer un ángulo 0, 0 y podemos encontrar un primer punto mediante ángulo y mediante distancia. Un segundo punto mediante ángulo y mediante distancia. Y hacer poder nuestro diseño de la cartera pues sin ningún problema. Voy a continuar un poquito con las diapositivas. En este caso, por ejemplo, topografía en edificaciones, ¿verdad? Es un proyecto prácticamente de ingeniería. Pues las características, la topografía civil, el 80% de los trabajos a realizar son trabajos en sí de replanteo. Los demás sería de controles, nada más en edificaciones, ya que nosotros debemos encontrar justamente los vértices. Si nosotros conocemos los planos, hemos visto que los planos se trabajan mediante ejes, ¿no es cierto? Y los replanteos también se van a manejar mediante ejes, y como hace un momento le dije, nosotros debemos dibujar lo que está en el plano en la realidad. Para ello, te dejan anteriormente de un levantamiento topográfico los puntos geodésicos fijos en campo. Pero pasa que a veces en la propia construcción, movimiento de tierras, por desconocimiento, de repente las personas o no había un control riguroso para el cuidado de estas, se pierden esos puntos geodésicos. Se pierden los BMs que han sido monumentados, que pueden ser puntos de control también, ¿no es cierto? Lo que tú puedes hacer es que si es que tienen los hitos de control definidos, tú puedes hacer un nuevo levantamiento topográfico mediante los vértices que se te muestran en campo, definir tú propiamente como topógrafo con nuevos BMs y así hacer coincidir, ¿no es cierto?, lo que tú has levantado con los planos que te han podido pasar. Y así obtener nuevas coordenadas, cosa que cuando tú vayas a campo a hacer tu replanteo, pues te salga los replanteos o los puntos de la ubicación de cada eje, de cada edificación, te salga de forma muy exacta y muy precisa y no tengas ningún problema.
Pues nosotros qué replanteamos justamente en la parte de edificaciones. Tenemos que replantear los vértices, límites justamente de la propiedad. Primeramente, estacados, que es posible. Vamos a hacer una lotización. Los lotes podemos definirlo fácilmente también mediante sus vértices y también podemos hacer subdivisiones urbanas y rurales. Lo que también se tiene que realizar justamente en la elaboración de pistas y veredas, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer un levantamiento para hacer unas subdivisiones urbanas y rurales y el control de ángulo. ¿En qué momento realizamos todo eso, no? Cada vez que se va a iniciar una parte de una edificación. Nosotros tenemos que ir según normas, nos indican, pues, cuánto debemos desfasarnos según, pues, la pista que esté construida, el poste que esté construido, a qué nivel tiene que colocarse el nivel cero y con respecto a ese nivel cero, encima de este, cuánto va a ser su piso terminado de un primer piso de una edificación. Normalmente te pide que sea 30, 40 centímetros, ¿no? Con respecto al nivel cero. Y justamente para hacer sus zapatas, la colocación de este nivel cero nos va a permitir profundizar justamente su cimentación para hacer lo que son pues el sodado, las zapatas, la elevación de columnas, los cimientos, los sobrecimientos, para que nos pueda salir fácilmente la construcción de nuestra edificación. Entonces, gracias a través de los replanteos, en la parte de metrados en sí, cuando diseñan justamente las columnas, te piden que hagas una excavación, pero no toman en cuenta el, justamente personas a veces excavan a mano y el metrado anteriormente que te ha salido, digamos, 1 metro cúbico, con la excavación recién in situ en el campo, pues tiene que entrar la persona para poder excavar, ¿no es cierto? Y va a haber un mayor metrado en realidad de las excavaciones que estén realizando, del relleno, de lo que se está sacando y lo que se va a rellenar en sí. Los tipos de trabajos topográficos, los levantamientos que se hacen durante la construcción de un edificio se dividen en tres clases. Los preliminares, para que el arquitecto pueda elaborar los planos de edificios, necesita informarse sobre, primero, toda la topografía general del terreno, calles, aceras, postes, cajas de agua, buzones, postes de luz, postes de baja, de media tensión o de alta tensión, según corresponda, pero todo debe ir plasmado en un plano. Asimismo, tienen que mostrarse las construcciones existentes, ¿ya? Y posteriormente, ¿por qué no hacer un levantamiento de lo que ya existe, si es que va a ser un proyecto nuevo, para calcular lo que es la demolición de toda esa zona? Pero como hay planos existentes, solo se puede tomar quizás las elevaciones, construcciones y todo lo que se ha hecho para hacer un cálculo de todas las demoliciones y seguir avanzando con los trabajos preliminares. Tenemos que saber los servicios públicos, nuevamente los edificios construidos previamente en el terreno, cercanías, y de la construcción ya realizar los planteos de los ejes, justamente las obras. Es por eso que cuando te entregan a ti un expediente, es mejor que tú tengas un levantamiento propio hecho. Si tú no eres el topógrafo anterior que ha realizado ese levantamiento topográfico, pues, ¿no? Pues la separación de 1 centímetro, 2 centímetros de los ejes a veces es muy perjudicial al momento de las alineaciones, netamente las columnas. Es por eso que en campo, cuando se hacen los replanteos de los ejes, ¿ya? También se tienen que medir lo que son los niveles de referencia, pues, ¿no? Si yo tengo acá mi pista, ¿ya? Yo sé que va a llover, ya según los proyectistas saben todo eso, ¿no? Va a llover la pista, en la pista cae el agua, va a ir a su canal. Obviamente que nuestra edificación debe estar más arriba, pues nuestro nivel cero y nuestro nivel piso terminado más arriba para que no ingrese agua a la vivienda, pues, ¿no? Entonces tiene que tomar bien nuestros niveles de referencia para la propia construcción. Asimismo, el replanteo justamente el nivel, a diferencia del trazo y replanteo, es un procedimiento que se realiza después que el terreno ha sido excavado.
Se ha ubicado encofrado, colocado columnas, levantado muros. Este proceso consiste en verificar el trazo inicial, así como los niveles. De esta manera, podemos garantizar que la construcción que hemos hecho tenga ambientes tal cual las especificaciones del plano y los ejes y los niveles del piso que sean correctos. Los tips para realizar un buen nivelado: si se desea marcar nuevos puntos de nivel entre los que han sido determinados, se pueden usar niveletas, las cuales nos sirven para facilitar horizontalidad de nuestra visión. La niveleta nos servirá para marcar un nuevo punto de nivel que se sube o baja de acuerdo a la indicación del visor hasta los tres estén nivelados. Pues vamos a ver justamente una imagen de las niveletas. Y estas niveletas en sí pueden tener hasta 1 metro de altura, 90 centímetros, como lo diseñes. A veces estas niveletas nos van a servir para ver el, justamente eso, el nivel de punto a punto en un terreno. Un primer punto de referencia, un segundo punto de referencia, y podemos tener un tercer punto de referencia en el medio para ver si en nuestro terreno esté bien nivelado lo que estamos haciendo. En la imagen fácilmente te muestra a dos personas agarrando de extremo a extremo niveletas y una tercera persona en el medio para ver cuánta diferencia de altura hay entre nivel y nivel. Así podemos nivelar un terreno fácilmente. O también lo que hacemos normalmente, pues poner ya plantillas en campo según el nivel cero que tenemos o el nivel de piso terminado para hacer una buena nivelación en el terreno. Las consideraciones al momento de hacer un replanteo de nivel: primero, vamos a respetar los límites de la propiedad. Segundo, tenemos que utilizar algunas estacas. Y es recomendable que las estacas midan unos 60 centímetros para que sean puntos fijos también al momento de ser clavados de esa clase hasta unos 50 centímetros de profundidad para que sean inamovibles, pues, ¿no? De otra forma, se puede trazar utilizando hitos de acero, la cual deben enterrarse a 30 centímetros de profundidad. Y cuando se hace levantamiento topográfico, se hace lo mismo, pues, ¿no? ¿Dónde está tu terreno? Vas con la misma persona que conoce los límites de su terreno y también sus colindantes para definir dónde está el límite del terreno de cada persona, por la cual tú tienes que llevar esos hitos. Pueden ser estacas de 60 centímetros, pueden ser tubos de 60 centímetros y en el centro puedes colocar el cemento, pero deben excavarse, como te dice, de 30 a 50 centímetros para que sean hitos inamovibles. Y esto posteriormente para que el terreno en sí, su delimitación se respete. Nuevamente, como vamos a hacer un buen trazo de las cimentaciones, con estos ojos podrás mejorar tu trazo de replanteo. Si quieres marcar nuevos puntos de nivel, puedes ayudarte de niveletas para que faciliten la horizontalidad de la visión. Además, puedes subir o bajar de acuerdo a las indicaciones del visor. Pero también puedes utilizar estas niveletas o utilizar lo que son balizas. Normalmente se conoce como balizas, pues, ¿no? Estas balizas que están viendo en la imagen, justamente después de encontrar un vértice o dos o tres o los cuatro vértices principales de toda una edificación, es mejor conseguir estas balizas o especies de crucetas, ya, o arcos en campo. Pues digamos, para este punto que se muestra en la imagen, yo puedo sacar acá una baliza que me va a ir en esta dirección, una baliza que me va a ir en esa dirección, cosa que yo tengo un eje visto aquí, puesto una baliza en su detrás. Esta y esta me tienen que dar justamente un ángulo de 90 grados aquí. Y el punto que yo encontré el terreno, justamente cuando yo estire ya sean los nylon o ya sea un cordel, pues el punto debe coincidir tanto lo que esté en el aire como esté en el piso, para así que los ejes o las columnas que se construyan posteriormente pues salgan totalmente alineadas, ¿ya? Y también pues los ejes interiores hay que poner balizas para cada eje, para que no se pierdan en sí, y las distancias de eje a eje deben ser tal cual pues está en el plano. Entonces, muy recomendable las balizas que te van a ubicar no solamente los puntos, sino también
te puede ubicar o dar lo que es la elevación del nivel de piso terminado. La elevación del nivel de piso terminado o del nivel cero. Asimismo, en las imágenes puedes poner tres clavos. ¿Por qué? Un clavo va a ser el eje mismo, el centro justamente de mi muro, ¿ya? Y los que están al costado pueden ser los anchos de los muros o los anchos de las columnas que se van a colocar ahí justamente en el terreno. Entonces, todos esos puntos deben ir puesta en mis balizas de control en campo. Y estas deben ser fijadas justamente con cementos para que sean inamovibles y no se pierdan justamente los ejes en la cual se está trabajando en campo. Es recomendable colocarlo con cemento, ya que a veces cuando lo estacamos sin cemento, ya pasa que se pueden mover y a veces la propia alineación sale un poco defectuosa. Y eso es lo que no queremos, pues, ¿no? Los trazos de la cimentación, a veces nosotros tenemos que trazar justamente, ya que es un paso indispensable, tenemos que marcar en el terreno todos los cimientos. Empezamos desde las zapatas, pues, ¿no? Las zapatas en sí, en su base va a tener solados, los solados también pues tiene que ser controlada su excavación para no sobrepasar el ancho del solado. Obviamente, previamente esto había estudios de suelo, por la cual han determinado cuánto va a ser la profundidad justamente de esa cimentación, cuánto va a ser el ancho también de la zapata, también debe haber un control topográfico de la altura que se va a vaciar de la zapata. Es por eso importantísimo colocar justamente nuestras balizas de control, ya que con estas líneas o estos cordeles jalados, yo ya podría bajar directamente con cinta o con wincha la profundidad, en este caso de mi cimentación. Y ahí podría yo hacer mi control fácilmente desde los solados, desde las zapatas, desde las columnas, el nivel del piso terminado, para el control de nuestros cimientos corridos, sobre cimientos y otras vigas de conexión que se puedan mostrar en una edificación. La importancia del trazado en cimentaciones. Justamente el trazado de las cimentaciones nos sirve como guía para poder excavar en el terreno. Otro punto importante, después que tú has trazado en el campo, lo que sí tienes que hacer un control es la excavación. Que no sobrepase ya sea la persona o la maquinaria que puede ir a esa obra, que sobrepase la excavación. Es sobre metrados, ¿no? O mayores metrados, que eso sea perjudicial. ¿Por qué? De repente yo al excavar solamente, como un ejemplo, ¿no? Me piden que excave 2,30 m. Solamente me pide 2,30 m como profundidad. No, viene un supervisor, no, sabes que yo quiero que me excaves 20 más. ¿Cómo voy a rellenar esos 20 centímetros más si no tiene que ser con un material firme, pues, ¿no? A veces el terreno en sí que se excava, tú encuentras terreno firme, es un buen terreno para la cimentación. Pero casos esenciales puede haber cuando el terreno no es firme, cuando de repente es un terreno solamente de relleno. Ahí sí tengo que de repente excavar un poco más hasta encontrar terreno firme. Y posteriormente ello, ya hacer un relleno, ya sea con ciclopio, como para tener una falsa zapata, se puede decir, pues, ¿no? Y encima de ello, ya poner lo que normalmente está en nuestro proyecto. Pero la excavación debe ser bien controlada y eso empieza justamente de los trazos que se hace en las edificaciones. Hay que tomar en cuenta bien eso. Tenemos que chequear bien los alineamientos, ya que de baliza a baliza justamente se mide los primeros ejes, se mide el ángulo en sí que coincida ya de nuestros ejes, con ángulos cerrados 90 grados, y también sus elevaciones. En este caso, los alineamientos podemos encontrar o podemos medir de baliza a baliza, ¿no? Si me pide que un muro esté a 3 metros, hay dos balizas en sus extremos. Justamente esas dos balizas deben coincidir en la medida tal cual está en el plano. Hay que hacer una medición u otra para que no haya ningún problema en el momento de nuestro trabajo, pues, ¿no? En el proceso de ejecución, que hay unas pequeñas imágenes, desde que tenemos el nivel de piso terminado o el nivel cero, justamente controlar esta excavación.
Yo al colocar solamente mis balizas al costado y mi nivel de piso terminado con un nylon, yo podría medir con wincha esa profundidad, pues, ¿no? Después medir cuánto es el solado. Se colocan unos dados, se pone la parrilla, se pone la columna y mido cuánto va a ser el llenado de la zapata, ¿no es cierto? Luego ya puede venir las vigas de conexión, cimientos corridos, sobre cimientos, etcétera, pues, ¿no? Pero el control va desde abajo hacia arriba. A veces cuando estás midiendo de abajo hacia arriba, el control del topógrafo también es medir pues con wincha, pues medir con wincha justamente cuánto están excavando. O si es que hay un terreno excavado, tú colocar pues en los extremos de repente algunas estacas para que no sobrepasen esas estacas para un primer vaciado, un segundo vaciado, un tercer vaciado, o lo que venga, pues, ¿no? Hay que ser muy meticulosos en eso y que no nos ganen la velocidad pues los trabajadores. Tenemos que amarrar bien los cordeles justamente en las balizas, están colocadas y niveladas y se amarran esos cordeles entre ellas, así se logra dibujar los ejes de los muros que servirán de guía. Baja de los ejes sobre el terreno. Este se logra utilizando la plomada, la cual se coloca en ambos extremos del cordel para marcar los puntos sobre el suelo. Cuando tienes dos balizas, jalas el cordel ya entre sus puntos medios, pues justamente con plomada encontrar los mismos puntos para seguir trazando tu trabajo preliminar, que serían las excavaciones. El trazado de línea ya lo podemos hacer justamente con yeso, y el yeso es un material pues químico que debemos utilizar guantes para el dibujo en sí del terreno. Entonces, en esta imagen se ve un poco más sencillo. Podemos poner balizas, estas balizas justamente en este lado y en este lado. Una, dos, tres, cuatro, mire, ¿no? Dos por eje, dos por eje. Y unas estacas de fondo que nos pueden servir como previamente a que se han perdido o después que se saquen estas estacas, podemos seguir utilizando la alineación de una estaca en fondo. Esas estacas pueden ser como unas estacas de control también, pues, ¿no? Y nuestras balizas intermedias, que son de los ejes que están interiormente. Entonces eso hay que pedir, ¿no? Después que encuentras tu punto, con tus coordenadas, con el equipo que estás utilizando, vas a campo, encuentras tus ejes y ya pides, en este caso, a la persona encargada, que puede ser el residente o el maestro de obra, que no se olviden de colocar ahí las balizas de control. Nosotros las herramientas que utilizamos ahí siempre va a ser winchas, siempre va a ser teodolitos, algunos piquetes que son generalmente algunos puntos de control de 25 a 35 centímetros de longitud, que están hechos de varillas de acero, provistos de un extremo de punta y del otro de una argolla que sirve de cabeza, ¿no? Algunos niveles fijos que se utilizan en los niveles de piso terminado, las miras o estacas que siempre vamos a utilizar, que también son herramientas que deben estar totalmente operables, ya para que no haya pérdidas de milímetros o centímetros en campo al traer la medición. Las estacas, importantísimo, ¿no? Estacas que te pueden hacer de 30 a 40 centímetros. Justamente en un área de carpintería que puedes solicitar que te haga muchas estacas cuando estés haciendo tus trazos y replanteos. Y también la parte taquimétrica para hacer nuestros replanteos con un teodolito electrónico, que increíblemente cuando tú amarras de un punto a otro punto, tú mides mediante ángulos, en grados, minutos y segundos, la precisión, pues, ¿no? Nuestro trípode también debe ser operables y nuestras puntas de acero deben estar óptimas, nuestros tornillos mariposas, nuestras palancas de ajuste, nuestros tornillos de ajuste, la plataforma donde se pone el equipo, todo debe estar óptimo para que no haya un movimiento en sí y se pierda la nivelación del equipo. Jalones de repente para encontrar o hacer alineaciones, las brújulas que utiliza bastante en minería subterránea que te mide el norte magnético y la estación total que nos sirve bastante para nuestros levantamientos topográficos y también para nuestros trazos en campo. Los GPS son utilizables,
ya sea un GPS navegador, para encontrar coordenadas, ya coordenadas, pero dependiendo del GPS que estés utilizando, también hay un radio en la cual detecta una cierta cantidad de coordenadas. Y lo que trata de hacer el equipo es todas esas coordenadas que te saque un promedio en el punto medio y esa sea una coordenada conocida, pues, ¿no? Con elevación conocida. Normalmente estos GPS que se muestran en imagen, creo que es un Garmin, si no me equivoco. Acá dice GPS MAT 62. Pues pueden tener un error, un radio de 3 metros a su alrededor, donde tú estás parado, pues, ¿no? O sea, te saca coordenadas en un radio de 3 metros, pero puede sacar un promedio en sí de todas esas coordenadas y georreferenciarlas en el campo. No son muy precisas, solamente nos sirven como para ubicación de un levantamiento topográfico. Los GPS submétricos podemos utilizar, como dice submétrico, pues, ¿no? Son coordenadas que te sacan antes de llegar a un metro en sí, donde estás ubicado el punto. Incluso hay equipos que te sacan menos de 50 centímetros de coordenadas, te saca un promedio y tienes tu medición de tu coordenada con una precisión mucho más exacta. Ya los puntos geodésicos conocidos, que hemos hablado hace un momento, eh, son coordenadas obtenidas en campo con una precisión milimétrica, es decir, ¿no? Menos de 5 centímetros hasta menos de 1 centímetro. Continuamos, continuamos. Nos va a pasar rápido la hora. En la parte de los proyectos de ingeniería, por ejemplo, el alcantarillado, pistas y veredas, nosotros debemos tomar en cuenta lo siguiente, bueno, todo un proceso de las habilitaciones urbanas, ya que nosotros encontramos un terreno rústico en campo, tenemos que ver pues la necesidad de qué servicios se tiene en campo o no se tiene en campo, ya, si la certificado de la zonificación en las vías, de otras normas, para poder realizar justamente ese levantamiento topográfico y el proyecto en campo, y tenemos que hacer un diseño de una habilitación urbana según pues el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y hace un momento habíamos hablado que se tiene que tener alumbrado público para el consumo humano, se tiene que tener lo que son eh, agua, desagüe y alcantarillado, ¿cierto? Y también lo que se tiene que hacer es justamente lo que es servidumbre de paso, ya sea para las personas o también pues para el paso vehicular. Ya, y la utilización pues de una habilitación urbana según pues la ley 2909 y otras normas que te exigen justamente cómo va a ser esos diseños. Y el Reglamento Nacional de Edificaciones te va a llegar cómo tiene que ser la ejecución de esa habilitación urbana. De todo tu terreno, de toda tu área, cuánto va a ser área verde, cuánto tiene que ser pues servidumbre de paso, ¿no es cierto? Y la recepción de la obra para la inscripción registral también según la ley 29090 y también el uso, mantenimiento, según también el Reglamento Nacional de Edificaciones. No es muy complejo, pero el objetivo de la ley 2909 pues va a regularte todos los procedimientos administrativos para obtener licencias de habilitación urbana y de edificaciones. También te va a regular los procedimientos de seguimiento de supervisión y fiscalización en la ejecución de proyectos y también te va a establecer el rol y responsabilidad de los autores de procedimiento de habilitación y edificaciones. Dentro de esta, el Reglamento Nacional de Edificaciones, según pues el Decreto Supremo 011-2006 Vivienda, indica justamente en sus obras de saneamiento, que debe pues drenaje pluvial urbano, y en su obra de saneamiento, en la 070, tiene que haber redes de aguas residuales. Entonces se encuentra en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma C010 de pavimentos urbanos. También hay unas normativas de lo que es la norma de obras de saneamiento, la 060, que los
planos topográficos en sí que nosotros realizamos, el plano general de la zona a escala variable entre 1 en 500 a 1 en 1000, con curvas de nivel equidistantes a 1 metro o 0,50 según sea el caso. Ya, eso está hablando justamente del Reglamento Nacional de Edificaciones, ya, justamente la parte de las obras de saneamiento. También el plano de área especifica dónde sea el proyecto, la ubicación de estructuras especiales a escala entre 1 en 500 y 1 en 250. El perfil longitudinal de los ejes de las tuberías y de los ductos de conducción y descarga, la relación de escala horizontal y la escala vertical, tiene que estar en un esquema de 10 a 1. Vale decir, si la escala horizontal es 1 en 1000, tu escala vertical debe ser 1 en 100. Ahí estás respetando 10 en 1, justamente la presentación de tu perfil longitudinal. En este caso, para el perfil longitudinal de tuberías y o ductos de conducción. Hay unas normas que están pues en el Reglamento Nacional de Edificaciones y se deberá contar con información topográfica del Instituto Geográfico Nacional para la elaboración de planos a mayor escala de zonas urbano-rurales. Entonces, del IGN, lo que tú sacas justamente a través de sus cartas nacionales es la ubicación de la zona, ¿ya? Y a qué cuadrante pertenece. El esquema de las secciones de eje de tuberías cada 25 metros a una escala no mayor a 1 en 100. Deberá obtenerse datos aerofotográficos existentes sobre la población que se estudie, así como la cuenca hidrográfica de los ríos y quebradas que afectan. Vale decir, la parte barimétrica. Yo tendría que hacer un levantamiento topográfico no solamente de la zona y las personas que son colindantes, sino también eh, de la parte barimétrica, ¿no? De los ríos que pueden estar o de las cuencas hidrográficas que pueden estar alrededor. Algunas disposiciones como por ejemplo ya de nuestras obras de saneamiento, la norma obra de saneamiento 070, redes de aguas residuales, el levantamiento topográfico, la información topográfica para elaboración de proyectos incluirá plano de lotización de área de estudio con curvas de nivel cada metro, indicando la ubicación de detalles de los servicios existentes y o cualquier referencia importante. Cuando tú haces un proyecto, pues hay que presentar, según lo que te piden estas normas, para las obras de saneamiento, la presentación de tus planos. ¿Cómo va a ser la presentación de tus curvas de nivel? Perfil longitudinal al nivel de eje de trazo de tuberías principales y ramales, colectores en todas las calles de área de estudio, en el eje de la vía donde técnicamente sea necesario. Las secciones transversales de todas las calles, cuando se utilizan ramales colectores mínimo cada 100 metros en terrenos planos o mínimo 6 por cuadra, donde exista desnivel pronunciado de ambos frentes de la calle y donde exista cambio de pendiente. Y en todos los casos debe incluirse el nivel de lotes. El perfil longitudinal de los tramos que se encuentran fuera del área de estudio, pero que sean necesarios para el diseño de los empalmes de las redes de sistema de alcantarillado existentes, se ubicará en cada habilitación un BM auxiliar, como mínimo, y dependiendo del tamaño de la habilitación urbana, dos o más, en puntos estratégicos distribuidos como para verificar las cotas de cajas de inspección de los bonos a instalar. Pues ellas nos va a servir justamente para nuestro control topográfico y no perder justamente la pendiente que se va a colocar ahí en campo. Hay algunos platos topográficos y sus detalles, hay algunas normativas, ¿ya? Que se deben respetar para no perder la alineación, las pendientes de todo nuestro campo. Lo que siempre nosotros hacemos primero es un reconocimiento en campo para hacer un levantamiento topográfico. Entonces yo tengo que primero ubicar mis BMs, que son puntos de control horizontal y vertical. Tiene que haber pues un BM al inicio y al final, como mínimo te piden, pues, ¿no? O sea, tú puedes hacer
O puedes colocar más BM si tú gustas a través de tus primeros BMs. Tú tienes unos BMs primero de control, tú puedes sacar la cantidad de BMs que tú quieras, según pues cómo es la visual de tu terreno, pero te pide uno al inicio y uno al final, por lo menos, ¿no? Y también pues el Reglamento Nacional de Edificaciones, según pues las normativas OS 060 y OS 070 que hemos visto hace un momento, el plano general de la zona tiene que estar pues obviamente a escala, el perfil longitudinal de eje tubería, una escala horizontal, tiene que ser 10:1, como un resumen, y se debe contar con información topográfica del IGN. Vale decir, puedes tener tu propia certificación de tus puntos geodésicos y o las cartas nacionales, y un esquema de las secciones ejes de las tuberías. Entonces, un BM topográfico, como hace un momento lo he dicho, más conocido como March, que son pues puntos de control con coordenadas este y norte y elevación, que son monumentadas. Puedes colocarlo en un cemento de 40 por 40, puedes pintarlo, puedes pintar un triángulo y puedes pintar un punto en el medio que puede ser un clavo. Más o menos como los puntos geodésicos, pero esta vez vas a monumentar tú mismo en un levantamiento topográfico y eso te pide el Reglamento Nacional de Edificaciones. Puedes pintar la base de color negro, rojo, ¿ya? O de algún color que sea, que te visualice qué numeración es tu VM. Los controles horizontales, ubicación de la munición de los BMs. Normalmente llévate esas cajitas, llévate cemento y finalmente colocas esos BMs en campo. Hay que tenerlo como topógrafos, siempre esa cajita. Tenemos que tener qué cosas, esa caja, sea de 40 por 40, ¿ya? Como máximo, 40 por 40. Tienes que tener pinturas de colores, que sean negro, rojo y blanco, u otras para pintar justamente nuestro BM. Ya tienes que llevar pues martillos, de repente cinceles, tienes que llevarte borratex y estacas, pues no parte de su equipo topográfico. Tienes que llevarte flexómetro o wincha, ¿ya? Para hacer la medición de tu altura de instrumento a través de un BM. Entonces, todo eso depende de nosotros, pues, ¿no? La nivelación topográfica, pues lo hemos visto hace un momento. Igualmente se hace eso en la parte de pistas y veredas, la lectura en nuestras miras. Las miras por la vista de adelante, pues puede tener algunas letras en E, y en la parte de atrás puede tener pues lecturas milimétricas, ¿no? O sea, si tú das lecturas milimétricas es porque estás dando una lectura con precisión. Y el nivel automático a nivel de ingeniero te ayuda justamente a controlar milimétricamente la elevación en el terreno. Entonces siempre se hacen los trabajos en la parte de alcantarillado o edificaciones que hemos visto hace un momento con un nivel de ingeniero. ¿Podría ser pues nivelación con mi estación total? Sí, sí lo puedo hacer, pero la diferencia es que me voy a demorar mucho más. En cambio, con este nivel de ingeniero lo voy a hacer de manera instantánea, rápida. No va a haber ningún problema con eso. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una nivelación compuesta de ida y vuelta. Y cuando haces una nivelación de un levantamiento topográfico de ida y vuelta, tú te das ¿cómo se puede decir? Tú das a conocer si cuán bien has realizado tu levantamiento topográfico. Puedes tener una cota al inicio, llegar a una cota final, pero cuando tú regresas debes llegar justamente a esa elevación. Y puede haber algunos errores de cierre, pero que tienen que ser compensadas con las fórmulas que hemos visto hace un momento, bueno. Algunas partes que nosotros debemos conocer como para trabajar en proyectos de ingeniería, justamente las partes que tiene que tener nuestro nivel de ingeniero, como la placa base, los tornillos nivelantes, están al costado, que normalmente se utilizan para ya medir o colocar lo que es el nivel circular o nivel ocular
la burbuja exactamente en el centro, ¿no? Los tornillos de nivelación son tornillos ya pues de nivel, como se dice, pero de manera micrométrica, se puede decir. Movimientos tan suaves que te va a permitir nivelar el equipo. O los tornillos de ajuste horizontal, que son tornillos que se mueven o giran de manera infinita, que te la van a mover para el lado derecho o para el lado izquierdo del equipo, ¿no? El compensador, es un espejo que te permite mirar directamente donde estás ubicado, como un espejo, el nivel circular. ¿Ya? Y es mejor medir justamente ese espejo y el nivel ocular, ya que está totalmente vertical o en su posición, ya que si tú no utilizas este espejo, puede ocurrir que nuestra vista nos puede engañar, que la posición de la burbuja esté en el centro. Pero cuando yo mido este compensador, ya de donde esté ubicado, verifico ese nivel ocular y esa burbuja debe estar totalmente en el centro. Si está totalmente en el centro es porque las nivelaciones van a salir muy precisas. ¿Por qué hay un error de cierre siempre? Porque podemos cometer ese error. De ahí también los puntos donde coloquemos nuestro levantamiento de ida, colocarlo con estacas y justamente medir esos mismos puntos para llegar a la cota inicial. El objetivo, que es nuestro telescopio, y la parte ocular en atrás que nos sirve, hay tornillos también de enfoque que nos permite ver bien la distancia que estemos viendo y también la cruz que nos muestra o los hilos que esté dentro de ese telescopio. El colimador integrado también nos permite justamente esa visual, ¿no? Del enfoque de nuestra vista en sí, el ocular de nuestros hilos. ¿Ya? Y también te aparece en en los nivel de ingeniero un mini telescopios que te va a ayudar a encontrar rápidamente la visual de nuestra mira. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño control, pues no tiene una nivelación en campo. Tenemos ahí la excavadora, está nivelando todo esto y nos dice que hay 4% o tenemos que controlar 4% de pendiente. Tenemos una cota de inicio, ya tenemos acá nuestra distancia horizontal medida, 13 metros, y yo tengo que ver cuánto de pendiente o no estoy respetando en mi visual. A nivel de ingeniero nos va a salir pues de esa manera. Y otros proyectos de ingeniería, por ejemplo, son pues en la parte de topografía subterránea. Más o menos, ¿qué es lo que se hace en esta topografía subterránea? Pues ya son pues excavaciones justamente por el interior de las montañas, ¿ya? Y esta es una parte de la topografía justamente ya también para medir todo lo que se encuentra, la medición de todo lo que se encuentra debajo de la tierra, pues, ¿no? La topografía subterránea. Un poquito del uso y aplicación de de la topografía subterránea. Ya puedo utilizarla en diferentes rubros, si es que aprendo estas, como la minería subterránea en sí. Ya hemos visto que son para obras viales, también hay electrificaciones, obras ferroviarias y obras hidráulicas. Todo eso hay pues en la parte de minería subterránea, pues, ¿no? Hay plantas, hay campamentos, hay comedores, está la parte eléctrica o generadores eléctricos, de repente para transportar también los rieles dentro de la minería subterránea, controlar los pendientes que están dentro de la minería subterránea y también las obras hidráulicas, ¿no? Vamos a hacer presas o pozos, en este caso pozos de relaves, que también hace un control mediante nivelación con la topografía. Entonces, hay dos tipos de minería en este caso, en la subterránea, minería subterránea mecanizada y la convencional. La convencional es porque seguimos utilizando pala, pico, carretillas, pues, ¿no? Algunos equipos, sean eléctricos como algunos generadores para generar energía eléctrica. Pero su minería mecanizada, pues vamos a utilizar algunos jumbos, scoops, camiones mineros, etcétera, ¿no? La minería es mucho más grande en realidad y el sostenimiento, ya sea pues con mallas electrosoldadas u otros, ¿no? En minería convencional vamos a seguir utilizando el sostenimiento en madera, que también nos ayuda a de repente sostener justamente toda la presión que está en el interior de la tierra, pues, ¿no? Hay algunas labores de exploración, que son labores ejecutadas sobre material estéril,
y las labores de desarrollo que son ejecutadas ya directamente en el mineral, o en la veta o en el manto por la extracción del mineral. Cuando trabajamos nosotros en métodos de explotación con cámaras y pilares, nosotros como topógrafos debemos medir las dimensiones justamente de estos pilares que se van a dejar dentro de un manto, dentro de en este caso, de la extracción que estemos realizando dentro de la montaña, pues, ¿no? En este caso, la extracción de corte y relleno, también nosotros debemos controlar la pendiente de excavación que está en el interior mina. También se realizan lo que son chimeneas o algunos piques que también se tiene que hacer excavaciones dentro de la mina subterránea. Son todas labores de preparación, pues, ¿no? Para la extracción de los minerales. Los talados largos nos permite la explotación de tajeos grandes y volúmenes grandes para conectar de una labor a otra, que también pues su pendiente o su inclinación debe ser controlada por el topógrafo. O el block caving, que es lo mismo, consiste en socavar cuerpo de mineral, luego permite colapsar de uno a otro, de un nivel a un nivel. El control de galerías, cuando nosotros realizamos, tenemos que hacer la medición tal cual se muestra en la figura, pues estas galerías nos va a servir justamente para la propia extracción del mineral, ¿ya? Y esto se va a manejar mediante pendientes. Ustedes saben que cuando llueve, mm, bastante fluido de agua en el interior de las montañas, hay como ríos en el interior de las montañas, y la cual estas deben ser evacuadas afuera de ellas, pues, ¿no? Por la cual, para que haya un fluido natural, y salga directamente hacia afuera y no haya, pues, como una especie de charcos en el interior de las labores, se tiene que excavar con una pendiente como, se puede ser como mínimo, por lo menos que tenga unos 3 milímetros de diferencia o 1% dependiendo. O que vale decir cada 100 metros podemos subir o bajar 1 metro de altura, pues, ¿no? Los pozos y piques también se utiliza para la extracción de los minerales. Son labores de preparación, ¿ya? También se tiene que controlar las pendientes y la excavación de esto, ¿no? Las chimeneas igualmente, ¿no? También tenemos que controlar justamente la pendiente para la conexión de galería a galería y tenemos que unirlas incluso mediante coordenadas, ya que tenemos dos labores, uno arriba y uno abajo. Yo obtengo coordenadas en la parte de arriba fijas y puedo tener las mismas coordenadas en la parte de abajo. Ya, si obtengo otras coordenadas y yo quiero unirlas mediante una pendiente, yo puedo controlar la pendiente a través de esas dos coordenadas que se obtienen justamente en la explotación ya de estas chimeneas. Las rampas sirven para acceso a las labores, sustituyendo, contemplando los pozos para comunicar entre diferentes niveles. Su pendiente inferior es de 15%. Normalmente ya te piden que sea de 12% de pendiente para que no hagan sobreesfuerzo, en este caso los camiones o equipos que estén atravesando sobre ellos. Justamente los inclinados se hace mediante el control de las gradientes, pues, ¿no? O pendientes en el terreno. Yo, por ejemplo, en esta imagen, cuando yo vengo desde afuera, obviamente, de mi levantamiento topográfico hacia adentro de la labor, ya tengo que hacer las mediciones de las 3 dimensiones que me muestra un túnel. Y cuando yo voy a bajar ahí en los inclinados, justamente por donde se va a echar ahí los minerales, yo tengo coordenadas aquí y puedo tener una coordenada acá. Ya sé que voy a tener acá una pendiente. Y yo tengo que controlar justamente desde excavación que vengan con esa misma pendiente y lleguen hasta ese punto de aquí abajo. Que no se pierda, pues, ¿no? Entonces, la parte topográfica se va a encargar de eso. Igualmente aquí las chimeneas, pues, ¿no? Que son chimeneas de ventilación, de galería a galería, para tener una ventilación natural. Igualmente las rampas, también puede ser un control de sus gradientes o pendientes para que suba con un 12% de pendiente como máximo y vaya pues a otra galería, ¿no? Para extracción directamente de los minerales. Los buzamientos que estamos viendo por acá es justamente la inclinación que tiene todo el manto mineralizado o la veta mineralizada. Entonces nosotros, mediante un levantamiento topográfico según excavaciones, podemos determinar cuánto es el buzamiento en mineral, o según geología, ya nos muestra según mapeo geológico cuánto es
el cruzamiento que tiene toda esta veta, por la cual nos podemos direccionar directamente por dónde va a ser la excavación. Entonces, justamente cuando nosotros realizamos todos esos proyectos, pues tenemos que ver que hay iluminación, la temperatura aumenta según vas profundizando, los espacios van a ser mucho más reducidos, por la cual a veces no voy a poder ingresar con mi estación total o con mi nivel de ingeniero, voy a tener que utilizar lo que es brújula o wincha. La brújula o wincha nos va a ayudar para encontrar directamente la dirección de nuestra labor, de nuestra excavación. Ya, a veces no ingresan todos los equipos a los espacios reducidos, por la cual yo puedo hacer un levantamiento topográfico con wincha, solamente con wincha y con la brújula. Y esta ya llevarlo al gabinete y superponerlo a mi primer levantamiento topográfico. Eso también pasa, pues, ¿no? Como dices, la iluminación siempre debe ser frecuente, se utilizan todo iluminaciones a batería y con generadores eléctricos, y la temperatura aumenta, la humedad aumenta, y las condiciones de trabajo en realidad son un poco incómodas dentro de la minería subterránea. Pero los levantamientos topográficos en minería subterránea deben seguir cerca a los avances de explotación, además de los puntos de control que pueden verse afectados por los movimientos de terreno o incluso desaparecen esos puntos de control, por lo cual nos perjudicaría justamente nuestro avance, ¿no? Ya que esos puntos de control puedo poner en los extremos o en las cajas, o en la caja techo, o en la caja piso, después de un levantamiento topográfico. Y ese levantamiento topográfico a mí me sirve justamente para el control de todo el material que se está extrayendo en esta minería. Entonces, algunas funciones, acá tenemos, de la parte es topográfica, la supervisión, reportes diarios de trabajo, levantamientos topográficos, actualización de los planos y control de avances subterráneos. ¿Ya? También en la minería subterránea nosotros debemos hacer bastante lo que es la parte de seguridad. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra orden de trabajo para ingresar a la mina, tenemos nuestros procedimientos escritos de trabajo seguro, que es lo que tenemos que realizar para trabajar de manera segura como topógrafos. Sin la seguridad no hacemos nada. Vamos a tener nuestro checklist para verificar todos los equipos que estén funcionales y que cumplan los estándares o condiciones de trabajo, condiciones seguras de trabajo. Ustedes saben que si hay un equipo topográfico que está defectuoso, pues es una condición netamente subestándar, que no me va a permitir trabajar de manera segura. Los IPRC, que son pues la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, y sus medidas de control, son documentos en la cual pues nos permite identificar todos los peligros que se presentan en la zona. Como topógrafos, no solamente decir, es el levantamiento y salida, ¿no? Sino identificar todos los peligros que se presenten en esa zona de trabajo. Y el PETAR, pues, es un permiso de trabajo de alto riesgo, que también se debe ser llenado con los equipos adecuados. Y tenemos, pues, como trabajos de alto riesgo, trabajos confinados, ¿ya? Trabajos en altura, trabajos en excavación de zanjas, trabajos en caliente, ¿no? Nosotros las labores de toda minería subterránea, siempre va a ser fundamental lo que es la parte topográfica. Por lo tanto, nosotros debemos conocer los equipos, técnicas, principios básicos de aplicación y mediciones topográficas en las diferentes operaciones con especial énfasis en la explotación minera. Los levantamientos topográficos, podemos utilizar estación total, podemos utilizar los escáneres para que te haga un levantamiento mucho más rápido. Normalmente la estación total que utilizamos en minería subterránea pues es la Leica, ¿ya? Y la brújula y también los mini prismas que son ubicadas en los techos de las labores. Entonces, nosotros vamos a tener lo que son las poligonales abiertas, que se van a utilizar en labores de avance y desarrollo del proyecto con puntos de control, y también las poligonales cerradas, ¿no? Poligonales abiertas, poligonales cerradas, pues, ¿no? Y normalmente lo que utilizamos con las poligonales cerradas es el levantamiento topográfico por método de radiación. Yo me ubico en el centro y puedo ir lanzando a todas las paredes donde haya puntos de inflexión de mi labor. Cuando yo le diga a gabinete, voy a saber cuánto es el área que se puede retirar. También tenemos que tener en cuenta que se utiliza
En los levantamientos topográficos con estación total, en galerías, rampas, inclinados y en todas las labores hay acceso de la estación total. Si es que no hay acceso, brújula y winch, suficiente. Ya entonces podemos tener dos puntos de estacionamiento. Vamos a utilizar el método teodolito o estación libre o trisección, que tiene pues los equipos topográficos, ¿no? Cuando tú tienes dos puntos ya de control puestas, tú te ubicas donde sea, jalas esas dos coordenadas a tu equipo topográfico y te va a sacar una nueva coordenada. Y después ir y realizar el levantamiento topográfico. Entonces, el levantamiento topográfico lo utilizamos con la estación total para llevar a esos puntos de control, para replantear los talados largos, controlar direcciones y gradientes, medir el control de avance. Nuestros puntos de control normalmente lo colocamos en los techos, ya jala las coordenadas a mi estación total y seguir haciendo el levantamiento topográfico. Asimismo, el levantamiento topográfico lo realizamos de esta forma, pues, ¿no? Voy a avanzar cada metro de forma radial para tener justamente las coordenadas y el diseño en sí que se va a llevar al AutoCAD 2D o al AutoCAD Civil 3D, ¿no? Para tener justamente el diseño en tres dimensiones, de cómo se está avanzando en el interior de una mina. Los levantamientos con brújula se utilizan tajos, chimeneas y en labores inaccesibles, generalmente en minería convencional y artesanal. También se coloca justamente un punto, ¿no? Dos puntos. Medimos esa dirección, de un punto a otro punto. Medimos esa dirección, medimos esa dirección. Luego con wincha yo puedo estar midiendo cada metro para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda y para arriba y para abajo. Cosa que voy a tener yo, ¿dónde está? Este diseño, pues, ¿no? O sea, yo me ubico en un punto, mido hasta el final, hasta donde me dé esta dirección con la brújula, después ya verá un punto de inflexión para la derecha, para la izquierda, cosa que yo mido con mi wincha que estoy jalando en la dirección o con un nylon, ¿ya? Y cada metro avanzo, ¿no? Mido para la derecha, mido para la izquierda, miro para arriba y miro para abajo. Avanzo otro metro, para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo. Avanzo otro metro, para la derecha, para la izquierda, arriba y abajo. Y así para dar la forma justamente que tiene mi levantamiento topográfico en minería subterránea. Algunas tolerancias se debe considerar una tolerancia más o menos 3 milímetros. Ya, si es una distancia horizontal, si es una distancia de nivel, se debe considerar más o menos 2 milímetros, como máximo en topografía subterránea. Normalmente en edificaciones pues te piden la tolerancia de diferencia de nivel, que sea más o menos 5 milímetros, ¿no? Pues en este caso no. La compensación se hace con el método de mínimos cuadrados y el trabajo de gabinete netamente se hace con el AutoCAD. Pues todo este diseño se realiza con el fin de calcular todo nuestro movimiento de tierra y la extracción del mineral. La parte topográfica es muy esencial y tener pues netamente el modelamiento de todo lo que se ha avanzado en un levantamiento topográfico subterráneo. Se tiene que actualizar diariamente los datos, que no se pierdan, y podemos utilizar diferentes tipos de software como topógrafos en minería subterránea, ¿no? Ya que son grandes proyectos de ingeniería. Normalmente se puede manejar lo que es el MineSci, DataMine, Topodesia, el AutoCAD, Redmin, el MACTEP, el Topodroid y otros software que te permiten modelar en tres dimensiones. A ver, en la ejecución del control de avances con los puntos de dirección, las galerías, inclinadas chimeneas, los puntos gradiente, los puntos de dirección, nosotros colocamos nuestra estación total, nuestras plomadas o nuestros prismas colgantes o mini prismas para que haga un rebote del láser que se bote en la estación total, ¿ya? Y seguir teniendo las coordenadas y medir justamente con un levantamiento topográfico en la zona. O marcar diferentes frentes para que hagan lo que es la perforación de los taladros y la propia voladura en sí de lo que esté realizando en campo. Muy bien, creo que vamos a terminar con esto rápidamente. Los trazos y replanteos en campo, normalmente en la parte de carreteras. Nosotros verificamos justamente
en sí, por dónde va a pasar o va a ser la trayectoria de nuestra carretera en campo. Tienes que más o menos, según el levantamiento topográfico, cuánto es la gradiente y las pendientes según la orografía del terreno, ¿ya? Tienes que hacer el control después de nuestro trazo, de nuestra pavimentación, de los anchos mínimos de calzada, de las bermas de seguridad, posteriormente sus canales. Y el trazado va a ser muy importante justamente ya en campo o in situ. A veces podemos pasar por terrenos que son arqueológicos, por la cual se debería tomar otras rutas ya eh, desviándonos de nuestro eje principal. Entonces se ve en la propia construcción, ¿no? Los monitoreos que se puede hacer en campo. Los trazados, justamente para carreteras, deben ser con alta precisión. Yo clase de orden de la carretera que vamos a realizar el estudio. Estudiar el tipo de vehículo más pesado que va a transitar por la vía y tener a la mano el manual pues de G vigente que nos indica el diseño geométrico de carreteras. Nuevamente, el replanteo pues va a conseguir la demarcación de todos los componentes de una carretera, como son los anchos de las curvas horizontales, bordes de la calzada, incluyendo las cunetas, entre otros, acogiéndose estrictamente a la geometría aprobada en los planos. Muchas veces he escuchado que siempre va a haber modificaciones, pero lo que nosotros no queremos es que haya muchas modificaciones en campo, ¿no? Podemos identificar algunas interferencias correspondientes a nuestro replanteo en carretera, o por ejemplo, hay postes de alta tensión que se hace en el diseño que no se ha tomado en cuenta, o lo movemos el poste o tomamos otra ruta de nuestra carretera que se está construyendo en campo, pues, ¿no? La gradiente es muy importante, ya que en nuestro propio diseño se tiene que trazar lo que es una línea gradiente, y esta línea gradiente es un trazo principal para las curvas de nivel que se ha trabajado y el relieve del terreno, para que finalmente podamos hacer nuestro trazo o nuestra alineación con una pendiente adecuada. Pues según la orografía del terreno, la transitividad del vehicular por día, el tipo de carretera que se va a realizar, ya sea autopista de primera, segunda clase, carreteras de primera, segunda o tercera clase, o de repente trochas carrozables. Entonces debe indicar una pendiente que se tiene que respetar, por la cual el trazo de la línea gradiente es muy importante. Y el control de estas en campo también va a ser con puro plantillado en campo, pues, ¿no? Entonces, generalidades, acá algunas de las pendientes nosotros conocemos. Si hablamos de 10% de pendiente, estamos hablando de que cada 100 metros sube 10 metros, ¿no? Cuando tenemos, o cuando hablamos de 100% de pendiente, estaríamos hablando de un ángulo de 45 grados. 100% de pendiente, estaríamos hablando de un ángulo de 45 grados. ¿Ya? Si hablamos una pendiente de 1%, estaríamos hablando de que cada 100 metros sube un metro. Y ese control se tiene que hacer estrictamente en campo, pues, ¿no? Con las distancias y algunos cálculos matemáticos que se puede sacar en el instante, pues, ¿no? Algunos puntos geométricos que conocemos en campo, el famoso punto de intersección, los PIs. El PC es el punto donde inicia la curva, ¿no? El PT, el punto donde termina la curva. Hay un ángulo de deflexión y el ángulo central, y también hay el API o el PIB, que son las tangentes, en este caso, de nuestro diseño de carreteras. O el R o el AB y el AC, que son radios de arco de la curva, y el AB, que es una cuerda principal. El PIT, que sería el external, el DE, que sería la flecha, y el AB, que sería el objeto de la curva. Todos esos elementos te aparecen pues en un diseño de carretera, pues, ¿no? Te aparecen los elementos geométricos de una carretera, ya sea simple o ya sea de repente en una espiral. ¿Ya? Entonces, previamente esto se tiene que hacer lo que son estudios hidrológicos, el estudio topográfico en sí, que tiene que contener todo un esquema desde la introducción, cuál es el objetivo de tu levantamiento, equipos que has utilizado, la Carta Nacional para tu georreferencia, los BMs que has visado o puntos geodésicos en campo, el trabajo de gabinete, cómo lo estás realizando y también los datos que has obtenido en campo, pues, ¿no? Todo un estudio topográfico. También tienen que verse un estudio geológico, pues, ¿no? El estudio geológico describe explícitamente la clasificación de los suelos y sus respectivos taludes de corte de material suelto o roca suelta. Pues justamente cuando tú modelas una carretera en el software, sobre todo en el AutoCAD Civil 3D,
Te pide qué tipo de suelo es, para que tú puedas poner tu talud de corte o talud de relleno, ¿ya? El diseño geométrico vial, ya lo dejamos en plano, te pide una escala determinada cada 1000 metros. Asimismo, te pide su perfil longitudinal, como sus secciones transversales o secciones típicas. Te pide lo que son las secciones típicas, cuántos son los anchos de calzada, cuánto es su bombeo natural, ¿ya? Y su talud de corte y relleno. Se tiene que pintar siempre las progresivas y se pinta de manera puntual, pues, ¿no? 0 más 92, 0 más algo, ¿no? 1 más 10, digamos, ¿no? Estás llegando ya al kilómetro, pero las progresivas deben ser pintadas. El replanteo de ejes de secciones transversales también te indica o hay un procedimiento que te entregan y los elementos que tú debes utilizar como topógrafo, pues, ¿no? Y los replanteos de las obras de arte, o de repente puentes peatonales, canales, bebederos, lo que se aparezca justamente en obra, pues también tenemos un procedimiento para esto, ¿no? Algunas obras complementarias y estaríamos terminando con el formato de llenado de ATS que también se tiene que llenar sí o sí en nuestro proyecto de ingeniería en el área de topografía, pues, ¿no? Como hemos visto hace un momento, en la parte subterránea, igualita en la parte de edificaciones, pistas y veredas, carreteras, ¿ya? O alcantarilla, lo que sea, pues, ¿no? O para fines catastrales, de igual forma, pues nosotros tenemos que tener en cuenta todos los formatos de inspección de los equipos y los ATs. Los planitos en planta y perfil longitudinal se piden de forma detallada, con sus cotas de terreno, cota rasante, altura de corte, altura de relleno, su pendiente y las progresivas. Su leyenda específica, ¿ya? Las secciones transversales, los diagramas de peraltes y la planilla topográfica de replanteo, que siempre son documentos de mucha importancia, las cuales son utilizadas para el replanteo del proyecto y una antesala de ingreso de las máquinas correspondientes. Entonces, esas plantillas siempre hay que tenerlas actualizadas y finalmente, pues las obras de arte, un control estricto en nuestros planos y hacer su control de excavación y su altura, cota inicial y cota de profundidad. Los equipos de topografía pueden ser diversos, que se pueden utilizar como los GPS diferenciales, estación totales o niveles de ingeniería para los proyectos de carretera. Y ahí los materiales que podemos tener nosotros como replanteo, pues son las cintas métricas, sombrillas, útiles de escritorio, estacas de madera, plástico de colores y materiales complementarios. Y todo lo que nos pueda servir para cumplir nuestro proyecto de ingeniería en el área de topografía. Entonces, muchas gracias por su atención. Es todo lo que les voy a mostrar hasta el momento. Quizás el tema es un poco más amplio, pero nos vamos a quedar hasta ahí. Una vez más me despido y agradezco por la invitación a Concief, que se preocupa por la capacitación de los participantes en el área de topografía y otras. Muchas gracias, muy buenas tardes con cada uno de ustedes, me despido.